Muy buenas tardes a todos los que estén viendo este video. Mi nombre es Marilyn y yo les voy a platicar acerca de lo que son los derechos Miranda y el ciudadano libre. Comenzamos con nuestro contenido. Básicamente vamos a ver una introducción, derechos Miranda, casos Miranda contra Arizona, los derechos Miranda en la corte, advertencia Miranda típica, cómo se adaptó a otros países, derechos Miranda en México, ciudadano lego, semejanzas, diferencias, un ejemplo y cuadros comparativos ante estos dos temas con una conclusión. Vamos a continuar con la introducción a nuestra presentación. Básicamente aquí nos dice que el concepto de ciudadano lego se refiere a las personas sin formación jurídica, quienes pueden estar en desventaja al enfrentarse a procesos legales. Para proteger sus derechos durante una detención o interrogatorio, existen los derechos Miranda, que obligan a las autoridades a informar a toda persona arrestada sobre su derecho a guardar silencio y a tener un abogado. Ambos conceptos buscan garantizar que cualquier individuo, aún sin conocimientos legales, reciba un trato justo dentro del sistema de justicia. Bueno, vamos a comenzar diciendo qué son los derechos Miranda. Pues bien, la advertencia Miranda, también conocida como derechos Miranda o reglas Miranda, es un aviso que los policías de Estados Unidos deben de decir a toda persona que haya sido arrestada. Fue establecida en la Corte Suprema de los Estados Unidos después de que se resolviera el caso de Miranda contra Arizona, que lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Pero que básicamente decía que la confesión del acusado no era admisible debido, a que no había sido informado de sus derechos. Esta advertencia se estableció como procedimiento policial de rutina para evitar la violación del derecho constitucional en los Estados Unidos. Ahora sí, les voy a platicar qué fue este caso Miranda, de qué se trató y vaya, sus características y demás. En 1963, Ernesto Arturo Miranda fue detenido por secuestro y violación, lo cual confesó sin ninguna advertencia de sus derechos constitucionales. El fiscal solo usó su confesión como prueba y fue condenado. La Corte resolvió el caso de Miranda en 1966, diciendo que había sido intimidado en el interrogatorio y que no había entendido sus derechos. Sobre estas bases, la Corte revocó el fallo. Miranda fue condenado en otro juicio con testigos en su contra y pruebas presentadas, cumpliendo 11 años de condena. Lo curioso aquí fue que años después, Miranda fue asesinado en una riña con arma blanca, y a su homicida sí se le leyeron sus derechos Miranda, los cuales invocó para no tener que declarar. Para mí es algo, pues, curioso el hecho de que a su homicida sí le hayan leído estos derechos, pero al mismo Ernesto Arturo Miranda no se los leyeron. Pero, pues, ¿qué puedo decir? Ahora sí, ¿cómo fueron estos derechos Miranda en la Corte? Pues bien, es importante decir que la Corte Suprema no especificó palabras exactas que se debían usar para informar a la persona arrestada sobre sus derechos, pero estableció una serie de reglas que han sido tomadas como guía para redactar en el texto de la advertencia, que en cada caso que realizan los agentes de policía. En ese sentido, la sentencia dictada en el caso Miranda establece que la persona en custodia debe, previo a su interrogatorio, ser claramente informado de su derecho a guardar silencio y de que todo lo que se diga será usado en su contra en un tribunal, y debe ser claramente informado de que tiene el derecho de consultar con un abogado y tener a ese abogado presente durante todo el interrogatorio, y que si es indigente, un abogado le será asignado sin costo para representarla.
Continuando con esta presentación, les quiero decir sobre la advertencia Miranda típica que solemos escuchar de hecho en series y películas. La advertencia Miranda típica es una práctica rutinaria policial cuya modalidad es decidida por cada estado y por lo tanto varía según el estado y la fuerza policial de qué se trate. Una de sus formas típicas es la que tengo aquí en la diapositiva, que básicamente dice: tiene el derecho a guardar silencio, cualquier cosa que diga usted puede y será usado en su contra en un tribunal de justicia. Tiene el derecho de hablar con un abogado y que un abogado que esté presente durante cualquier interrogatorio. Si no puede pagar un abogado, se le asignará uno pagado por el gobierno. ¿Le ha quedado claro los derechos previamente mencionados? Como dije, estas son palabras típicas que solemos escuchar en películas y series, aunque lo escuchamos de una manera menos profesional, por así decirlo. eh, Más o menos así es como suelen decirlo. Ahora sí, ya conocemos el origen de los derechos Miranda y qué son, pero la pregunta aquí ahora es ¿cómo se adaptaron estos derechos a los otros países? Pues bien, aunque estos derechos nacieron en un sistema jurídico específico, su expansión a otros países no ocurrió porque se exportaron, por así decirlo, como ley, sino por estos 5 procesos que les tengo y que se los voy a explicar. Número 1, influencia del derecho comparado. Otros países estudiaron el caso Miranda y lo adoptaron como un modelo de buenas prácticas policiales. Países con sistemas acusatorios modernos vieron en Miranda un referente para reforzar la protección de la persona detenida. Esto, aclaro, no los obliga legalmente, solo les inspira a tener reformas. Número 2, la expansión del sistema penal acusatorio. Cuando muchos países cambiaron de sistema inquisitivo a acusatorio, se incorporaron garantías como el derecho al auto no incriminarse, derecho a un abogado durante el interrogatorio y también el derecho de que toda declaración sin asistencia sea inválida. Como punto 3 tenemos los tratados internacionales de derechos humanos. Documentos como en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene derechos importantes que se adaptaron a este caso Miranda que hubo, como el derecho a no declarar contra uno mismo, y también, perdón, el derecho a la defensa desde el primer momento. Muchos países armonizaron estas leyes con estos tratados y al hacerlo adoptaron las reglas similares a Miranda. Del punto número 4 son las resoluciones de tribunales constitucionales. En varios países, las Cortes Nacionales invalidaron confesiones sin defensa y también exigieron advertencias previas a interrogar. Esto generó equivalentes de Miranda, aún sin llamarlos así. Y como punto número 5 tenemos la estandarización en prácticas policiales internacionales. Como en el punto 3, organismos como la ONU y la OEA emiten protocolos de detención y uso de la fuerza, donde se recomienda informar derechos de manera clara y previa al interrogatorio. Y muchos estados de hecho adoptaron estos protocolos, como lo había dicho antes, como parte de su capacitación policial. En resumen, podríamos decir que los derechos Miranda no viajaron, por así decirlo, como una ley obligatoria, sino como un estándar internacional inspirado en principios de debido proceso, adoptando por países y estados a través de las reformas constitucionales, a través del sistema acusatorio, a través de tratados internacionales y también en la influencia de tribunales y de derecho comparado. Bueno, ya les platiqué el cómo se adoptó en otros países, pero creo que ahorita lo importante es que cómo llegaron los derechos Miranda a México o cómo es que se utilizan en estos derechos Miranda en México. Pues bien,
En México no existen los derechos Miranda como tal, pero sí contamos con garantías muy parecidas. Estas protecciones están establecidas principalmente en el artículo 20 de la Constitución, de nuestra Constitución, y en el Código Nacional de Procedimientos Penales. A partir de la reforma que se instauró en el sistema acusatorio del 2016, México fortaleció los derechos de toda persona detenida o investigada. Entre ellos está el derecho a guardar silencio, el derecho a un abogado, desde el primer momento, y la obligación de que las autoridades informen estos derechos de manera clara. Estas garantías no surgieron de la nada, de hecho fueron influenciadas por tres elementos importantes que de hecho los tenemos aquí en la presentación. El primero es el sistema acusatorio mexicano, que este busca procesos más transparentes y respetuosos de los derechos humanos. El siguiente es la jurisprudencia interamericana, eh, que básicamente es la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que marcó estándares sobre cómo deben de ser tratadas las personas detenidas. El último punto son los modelos comparados, como el estadounidense, del cual se formó la idea de avisar a la persona sobre sus derechos ante cualquier interrogatorio. En resumen, podríamos decir que México, aunque México no utilice los derechos, no usa, perdón, el nombre de derechos Miranda como tal, nuestras leyes sí incluyen protecciones muy similares para garantizar de que todas las personas, especialmente quienes no conocen de leyes, reciban un trato justo y con respeto de las autoridades. Bueno, vamos a continuar con el ciudadano lego. Un lego o un no profesional es una persona que no es un experto en un determinado campo de conocimiento. Su doblete culto es laico y originalmente el término era sinónimo de este, aunque con el paso del tiempo el concepto fue evolucionando. Con laico nos podemos referir a que es la gente común, que es un término que viene del griego laikos, que significa del pueblo, común o usual, y eh, del griego paso al latín como laicus. Ahora, en el área del derecho, un ciudadano lego es una persona común que no tiene conocimientos en el campo legal. Este término se utiliza más que nada para describir a alguien que no es abogado y participa en esta área o que habla de temas jurídicos sin la formación adecuada. Bueno, vamos a continuar con las semejanzas. Nos dice aquí que el ciudadano lego y los derechos Miranda se asemejan en que ambos ponen atención en la posición de desventaja del ciudadano común frente al sistema de justicia. En otras palabras, reconoce que la mayoría de las personas que no son expertas en derecho y por lo tanto necesitan garantías adicionales para comprender y ejercer sus derechos. Aquí les pongo 4 puntos que serían las semejanzas entre ambos temas, que se los voy a explicar. El primer punto es la protección del ciudadano común. El concepto de ciudadano lego alude a la persona sin conocimientos jurídicos, mientras que los derechos Miranda se diseñaron para que cualquier persona, sin importar su nivel educativo, conozca sus derechos básicos al ser detenida. Como punto 2 tenemos que evita el abuso de autoridad. Ambos conceptos buscan equilibrar la relación entre Estado y ciudadano y reconocen que sin información clara, el ciudadano puede ser presionado o vulnerado. Como punto 3 tenemos la garantía de un debido proceso. Básicamente se parte de que un ciudadano sin conocimientos legales podría incriminarse a sí mismo por su desconocimiento, y los Miranda obligan a informar sobre los derechos a guardar silencio y a contar con un abogado, protegiendo a ese ciudadano lego dentro del proceso legal, perdón, del proceso penal. Y como punto 4 tenemos la accesibilidad del derecho.
Ambos reflejan la necesidad de explicar el derecho en un lenguaje claro para que la persona pueda comprenderlo y ejercerlo. Ahora sí, vamos a ver las diferencias entre ambos temas. Como vimos, son conceptos relacionados, pero no significan lo mismo. Tengo aquí 6 puntos que son los puntos que encontré más importantes de diferencias entre estos dos temas. Como punto número 1 tenemos la naturaleza del concepto. Un ciudadano lego es una persona, específicamente alguien sin conocimientos jurídicos. En cambio, los derechos Miranda son un conjunto de garantías procesales que la autoridad debe informar al detener a alguien. Como punto 2 tenemos su alcance. El ciudadano lego, desde una condición o característica de la persona, no domina el derecho, mientras que los derechos Miranda son obligaciones del Estado orientarlas a proteger al detenido durante una detención o interrogatorio. Como punto 3 tenemos su función. En el ciudadano lego sirve para identificar a un individuo vulnerable en procesos legales por su falta de conocimientos, mientras que en los derechos Miranda sirven para informar al detenido sus derechos, evitar autoincriminación y garantizar el debido proceso. Como punto 4 tenemos su origen. El ciudadano lego es un término sociológico y jurídico no proveniente de un caso específico, mientras que los derechos Miranda sí provienen de un caso específico, que es el que explicamos anteriormente, que es el caso Miranda contra Arizona en 1966. Como punto 5 tenemos su aplicación. El ciudadano lego, el término se utiliza en múltiples áreas del derecho, como en el área civil, en el área penal y en el área administrativa, mientras que los derechos Miranda se usan únicamente en el ámbito penal y específicamente en la detención e interrogatorio. Por último, tenemos el punto 6, que es la dependencia. El ciudadano lego es una condición previa, o sea, describe a la persona, mientras que los derechos Miranda son una respuesta estatal precisamente para proteger a personas que, en muchos casos, son ciudadanos lego. Muy bien. Y para que nos quede más claro lo que es el ciudadano lego y los derechos Miranda, aquí les tengo un caso práctico que a veces suele ser muy común en la sociedad. Vamos a verlo. Bueno, imaginemos que la policía detiene a Luis, un joven que nunca ha estudiado derecho, y Luis es un ciudadano lego, justo, porque no conoce los procedimientos legales ni sus derechos en una detención. Y cuando lo detienen, el oficial le dice las palabras típicas de derechos Miranda, que son que tiene derecho a guardar silencio, que todo lo que diga puede ser usado en su contra, que tiene derecho a un abogado y si no puede pagarlo, el Estado le proporciona uno. Esos son los derechos Miranda. Al informárselos, el Estado reconoce de que Luis no es un experto en leyes y que sin esta explicación podría decir algo por miedo o por confusión que afectaría su defensa. Así, los derechos Miranda protegen precisamente a este ciudadano lego, que es Luis, evitando abusos y garantizando que comprenda sus derechos. Bueno, aquí yo les tengo pues un cuadro comparativo de todos los aspectos que vimos durante esta presentación y de los dos temas que estuvimos viendo, que pues es el ciudadano lego y los derechos Miranda. Creo que este cuadro explica muchísimo mejor todo lo que hemos visto y, y pues les puede servir muchísimo para comprenderlo y también para saber pues, pues más acerca de lo que es el ciudadano lego y los derechos Miranda, sobre su naturaleza, sobre qué es, la funcionalidad para ambos temas y su ámbito de uso.
Continuando con el cuadro comparativo, tenemos pues también otro cuadro que también explica bien pues lo que estuvimos viendo, que pues son que su origen, el objetivo, la aplicación práctica y la relación entre ambos. Nos explica pues todo lo que estuvimos viendo del ciudadano Lego y derechos Miranda. Y pues bueno, como conclusión, podemos decir que el concepto de ciudadano Lego nos recuerda a que la mayoría de las personas pues no somos expertas en leyes y por lo mismo podemos estar en desventaja cuando nos enfrentamos a las autoridades. Eh, por eso existen garantías como los derechos Miranda en Estados Unidos y en el caso de México, pues existen las protecciones del artículo 20 constitucional y el sistema acusatorio que cumplen una función muy similar. Todas estas reglas buscan lo mismo, asegurar que cualquier persona, sin importar su conocimiento legal, sea tratada con justicia y puedan entender lo que está pasando y tengan la oportunidad de defenderse y defenderse adecuadamente. En pocas palabras, busca equilibrar el poder del Estado con los derechos de la ciudadanía y proteger la dignidad de todos. Y pues bueno, por mi parte sería todo. Espero que esta plática les haya servido para lo que necesiten. Pues nada, pues muchísimas gracias y hasta luego.